Buenas tardes, colegas. Continuamos con el tema de lo que es la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos a ver hoy el caso de, ya habíamos visto anteriormente la propuesta que hubo ya bastante formal, bastante seria, de que Cuba participara en estos Juegos. ¿Sería el primer país de clima cálido, templado, que participaría? No, ya México en 1928 había participado en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. El primer factor, bueno, es una limitante realmente el participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, de no ser miembro o estar geográficamente en la zona fría. No, no es así. Ya hay 15 comités olímpicos o países en los que han participado en los Juegos Olímpicos de Invierno. Aquí tenemos el número. Y aquí están las regiones, las zonas climáticas. Es decir, estos países que están en esta zona de acá pueden participar. No, no es cierto. Sí tienen la posibilidad de participar. Y como condición vemos que las condiciones climáticas no son una limitante para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hay otra limitante que pudiéramos analizar o que ya habíamos visto, pero vamos a reiterarla, que bueno, el desarrollo geográfico influye directamente sobre las capacidades motrices, ¿no? El comportamiento de las capacidades motrices, incluso del orden genético. Ahora bien, este es otro factor limitante en la participación en los Juegos Olímpicos. ¿No? Ya no estamos tanto en la participación, sino como en los resultados a lograr en los Juegos Olímpicos. Tampoco. Ya habíamos visto que en Cuba el análisis de los escolares jóvenes cubanos eran bastante, incluso se planteaban más favorables a actividades propias de los Juegos Deportivos, de eventos de los deportes de invierno. Ahora vemos que en los pasados Juegos Olímpicos, celebrados en Italia, el país de Australia, que ocupó el noveno lugar entre los 10 primeros, o sea, estuvo entre los 10 primeros países. Visto el potencial que ha mostrado Australia, a pesar de no ser un país plenamente de invierno, o sea, un país donde prima las condiciones invernales, hay otros países también del área de áreas cálidas que también han obtenido medallas. Ahora bien, ¿qué ventaja nos da las características de los Juegos Olímpicos para países que se integran por primera vez o que están en estrategia de integrarse a los Juegos Olímpicos? Si analizamos una comparación, vemos la comparación entre los Juegos de Verano del 2024, de verano, fue en Francia, con los de invierno que fueron recientemente terminados, vemos que prácticamente el 28% de atletas es inferior, o sea que hay menos cantidad de participantes en los Juegos de Invierno. Vemos también que las medallas de oro, la cantidad también es un poco inferior. La cantidad de deportistas, la cantidad de deportes son un 50% menos, pero veamos ustedes que está interesante. La proporción medallas de oro por atleta es prácticamente la misma. ¿Qué nos quiere decir o qué interpretamos sobre este valor? Que sí, masivamente los juegos de invierno son más reducidos que los juegos de verano. Sin embargo, en el potencial de posibles de medalla es igual, es muy similar. Es decir, que un trabajo desarrollado con una dedicación, con una estrategia acordes a a las características propias del país, pueden estar en muy buenas opciones de obtener medallas, y con eso vemos que se fortalece la cultura, o sea, hay una masificación de la cultura diplomática en la parte deportiva, también en la parte económica del país. Se impulsa la innovación por cuanto serían tecnologías nuevas a aplicar, dado que no son las mismas características. Otro factor importante es la industria turística, el conocer un nuevo país en que podemos y tener experiencias nuevas, y ahí empieza lo que es la cultura autóctona, o sea, aquellas tradiciones, a partir de lo que es el movimiento deportivo, ¿no? Saber qué, bueno, ¿y este país quién es? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué características tiene? Bueno, ¿y qué es eso de que un deporte, un país como Jamaica, por ejemplo, que es un país pequeño, que sí, culturalmente tiene un gran desarrollo en el deporte, con la cultura deportiva,
en los Juegos de verano. Este es uno de los grandes países, siendo muy pequeño, y ha incursionado en el deporte de invierno. Bueno, ya eso estimula mucho más, da un crédito aún mucho mayor, incluso a las especulaciones, de que quienes comentan de que las características genéticas de los jamaiquinos es muy especial, cosa que realmente está bastante discutida, pero hace hablar del país. Y otro factor importante es lo que se refiere al desarrollo social. Esa experiencia la vemos en Cuba. Cuba es un país cálido, por supuesto, y sin embargo, los deportes, los grandes escenarios, o sea, equipos importantes de ballet, sobre hielo, incluso se llegó a patinar sobre hielo en áreas que se crearon especialmente para estas condiciones. Así que es otra forma más de impulsar las actividades extra y intercalar estas actividades en el verano, en el invierno, hace de muy útil. Otro factor importante a considerar es el hemisferio geográfico. Así tenemos que, por ejemplo, tanto Australia como Argentina, ya vimos que Australia está dentro de los 10 primeros países en el mundo, y Argentina es uno de los iniciadores, ya estuvo en la Olimpiada del 28, es uno de los iniciadores de la práctica o de la participación en los Juegos de Invierno. Vemos que ambos, para estar en el hemisferio sur, cuando el hemisferio norte está en verano, ellos tienen condiciones ya y por tradición han creado centros de entrenamiento en los cuales van deportistas de estos países de desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos, países europeos, van a entrenar en esos lugares. A entrenar por cuanto ya las condiciones para prepararse los deportistas las tienen muy bien perfiladas, tienen centros de investigaciones muy bien desarrollados y esto hace que además de ser ellos países que asisten o que van a la preparación a otros, la hacen en otros países potencia la tienen ellos. Es que ya el intercambio deportivo es al más alto nivel. Este intercambio deportivo ya además de estar en la incorporación o gracias a las intenciones de medallas, tiene que ver también con el potencial de desarrollo de la ciencia aplicada al deporte. Por eso consideramos que es bastante productivo estudiar una estrategia de cómo incorporar los países, no solo del hemisferio sur, sino en general, que son de países cálidos que puedan participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Muchas gracias.